La fiesta del deporte en Radio. Ovación Deportiva, un equipo comprometido con el deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Historias del Deporte. Originamos desde la capital colombiana para todo el mundo. En Colombia, 8 de la noche, 2 minutos. Y donde nos escuchen, pues, me imagino que la hora marcará su horario en cada una de las repúblicas. En Argentina, 10 de la noche, 2 minutos. El saludo para toda la gente que copia nuestra señal a través de Ovación Radio Colombia, nuestro fanpage Ovación Deportiva y, por supuesto, nuestro YouTube Ovación Deportiva Colombia. Tenemos hoy invitados, tenemos al periodista Guillermo Chique, también tenemos a David Martínez desde México y, por supuesto, al ingeniero Marino Alberto Martínez. Ya se nos va a conectar también el médico, el doctor Gonzalo. Le damos la bienvenida al ingeniero Marino Alberto Martínez en algún lugar de la ciudad de Bogotá. Marino, muy buenas tardes. Muy buenas noches para todos los oyentes de Ovación Radio Colombia. Bienvenidos. Muy buenos días para las otras partes del mundo. Buenas tardes también para los otros puntos geográficos en el globo terráqueo. Ya estamos aquí para hablar de los deportes. Hay muchas noticias, ¿no? Tanto a nivel nacional con respecto a la reapertura o el comienzo otra vez del fútbol, la continuidad del fútbol profesional colombiano, de la liga, lo que viene también para la DIMAYOR, igualmente para el Ministerio de Deporte, las transacciones que hoy me imagino que en Argentina están contentos, como nosotros estamos contentos acá con ya casi el 90-80% del traspaso de uno de los mejores jugadores del fútbol italiano, figura internacional, y que se va a acompañar a otra figura internacional en Barcelona. De eso estamos hablando ahora. La tristeza también de un jugador turco que mató a su hijo creyendo que tenía coronavirus, el COVID-19, pero que no fue así, no lo quería. Y la tristeza, desde luego, que un futbolista llega a eso. Bueno, tanto, cómo va a quedar los partidos este fin de semana de la Bundesliga, la apertura de la... Un saludo. Ah, bueno, pero usted me trae para que le dé titulares, aquí estoy. Dame tiempito, ingeniero, dame tiempito, vamos en orden, vamos saludando poco a poco a nuestros invitados en la noche de hoy. Doctor Gonzalo, ¿ya nos escucha? Buenas noches. No se le escucha al doctor. Bueno, mientras tanto saludo al periodista Guillermo. Guillermo, muy buenas noches desde la Argentina. Bienvenido. Muy buenas noches desde aquí, desde Rosario, Argentina. Muy buenas tardes, Bogotá, Colombia y sus alrededores latinoamericanos. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por preguntar. Señor, bendito Dios. Don David, muy buenas noches, David en México. Bueno, 20:05 de la noche acá en Ciudad de México, todavía está el sol, todavía lo tenemos en nuestras vistas, hace un lindo clima, como siempre primaveral. Para el día de hoy les comento con el tema del coronavirus, llegamos a 38.324 contagios y una cifra de 3.926 muertos hasta el momento de hoy. Vemos que la cifra está casi aumentando en casi más de un 20% por día, ¿no? Hasta ayer teníamos casi menos de 500 contagios, de 500 muertes, y bueno, pues hoy amanece así México, bueno, y todo un gusto de estar de nuevo acá en esta mesa compartiendo con personas tan importantes. Me alegra mucho la visita de nuestro amigo Guillermo, periodista de Rosario, y el doctor Gonzalo, quien me gustaría realmente pues que se pudiera conectar bien para poderle hacer unas preguntitas de acuerdo a lo que ellos como médicos pues ven de acuerdo a la reapertura del fútbol. Entonces pues ojalá podamos arreglar el tema del audio. Creo que sí, doctor Gonzalo. Bueno, son cositas que se presentan. Bueno, vamos a empezar con noticias colombianas. Edwin Combo, por ahí metido en problemas, lo han detenido.
supuestamente por cargamentos de coca. En Colombia, el Ministerio del Deporte le ha respondido a la DIMAYOR con un test de 10 preguntas, a ver si la DIMAYOR las va a responder y las puede cumplir. Lo que dijo el ingeniero Marín, noticias tan importantes, lo del COVID-19 avanza en Colombia poco a poco, pero la falta de tolerancia también de la gente de no salir a las calles. ¿Por dónde empezamos, mi querido ingeniero? No, pues usted lo tiene ahí. De todas maneras, hay una luz de esperanza y que es la que todos queremos, desde luego, que comience el fútbol no solo en Colombia, sino a nivel internacional, porque pues los que queremos el fútbol, los que trabajamos en medios de comunicación, que nos gusta el fútbol y que desde luego ponemos un granito de arena porque nos gusta eso para poderlo impulsar y difundirlo en todas partes del mundo, pues lo queremos así, pero obviamente que las cosas no suelen como uno piensa, ¿no? Deberían de salir como uno piensa, los que trabajamos en medios de comunicación. Pero no es así. No es así porque los ejecutantes, los activos, pues se cuidan demasiado. Y se cuidan porque todo lo queremos generalmente en Colombia. Yo no sé si en Latinoamérica, ya que estamos precisamente para Argentina y para Centroamérica, pero los colombianos queremos todo así. Rapidito, rapidito. Hoy, por ejemplo, devolvió, y ahí están, y ustedes, si usted la tiene ahí, los 10 puntos que el Ministerio del Deporte, a través de su ministro, le hace objeción y que quiere que le resuelva y que le resuelva pronto la división mayor del fútbol colombiano. Pero en contraposición, salió el presidente rápidamente a decirle que no, que el protocolo que tiene Colombia es uno de los mejores del mundo y que está a la altura de Argentina, que está a la altura de España y que casi mejora la Bundesliga. Entonces yo no sé cuál será la de lo que estamos analizando, quedamos en unos puntos de la Bundesliga, ¿no? Eso si quieren lo analizamos y lo comentamos. Claro que hay que analizarlo, mi querido ingeniero, hay que analizarlo. Don Guillermo, en el Rosario, Argentina, muy buenas noches. Bueno, háblenos un poquito de el fútbol argentino, también está por este tiempo suspendido. ¿Qué se plantea en la Argentina? ¿Qué dicen? ¿Cuándo vuelve? Si no vuelve, si vuelve público, si no vuelve con público. Bienvenido, Guillermo. Bueno, muchas gracias por el contacto, por brindarme la posibilidad de poder hablar para Colombia. Para la República Argentina está todavía postergado el inicio de las prácticas de fútbol. En Argentina, si bien hay 6.563 contagiados y 319 muertes, en el área metropolitana de Buenos Aires es donde se concentra la mayor parte de los contagiados y de las muertes. Con lo cual, la cuarentena para la República Argentina está diferenciada en el área metropolitana de Buenos Aires del resto del país. Con lo cual, por ejemplo, aquí en la ciudad de Rosario, hace ya 2 semanas que no hay nuevos contagios. La cuarentena fue muy estricta, fue muy acatada por la ciudadanía y por la población de las diferentes provincias. Si bien hubo algunas situaciones de violación de cuarentena, pero en general la mayoría de la sociedad argentina ha acatado las reglas y dio buenos resultados, y por ende hay algunas probabilidades de que en algunos lugares del país, de la República Argentina, ya se pueda empezar a pensar en la vuelta del fútbol. No así en la ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, donde se concentran la mayor cantidad de los clubes que juegan en la primera división y también en la segunda división. El área metropolitana de Buenos Aires básicamente concentra, por decirte, 100 clubes entre A, B, C y todas las categorías, si se quiere, del descenso, del ascenso, y el resto del país, y esto fue histórico. Rosario tiene 2 clubes jugando en primera división, tanto Rosario Central como Newell's Old Boys. La ciudad de Santa Fe, que es la capital de la provincia de Santa Fe, tiene a Colón y a Unión. En Córdoba hay
también 2 clubes en Talleres, Belgrano, que están en diferentes categorías. Mendoza tiene un club, Independiente Rivadavia, y después los demás están jugando en lo que es la categoría del ascenso, con lo cual es muy difícil pensar, si el área metropolitana de Buenos Aires no puede volver a practicar deporte, es muy difícil que se reanude la competencia en la República Argentina. Pero ya me imagino que si sigue esta situación en la cual los contagios no se siguen disparando, es muy probable que el fútbol argentino, y teniendo en cuenta que la Bundesliga, los alemanes han vuelto a las prácticas, me parece que ningún equipo quiere perder esa pisada de poder estar al filo de la competencia. El primero que empieza a entrenar va a sacar ventaja, y eso, como buenos bilardistas que somos en la República de Argentina, lo sabemos. Qué bien, Guillermo. Muy bien por ese apunte de el fútbol argentino. A medida que vaya transcurriendo el tiempo del programa, le vamos a ir haciendo preguntas para que usted nos las vaya aclarando y que nuestra audiencia aquí en Bogotá y en Colombia y en el mundo, para todo el mundo, a través de estas redes sociales, pues tengan un poquito de conocimiento de también cómo se va a mover la pelotica en territorio argentino. David. Bueno, ¿Cómo anda la buenas pelotica noches. en México? Bueno, la pelota virtual, le diría yo en este momento, querido Edgar y querido ingeniero, y lo mismo para Guillermo. En este momento se espera para esta noche los grandes juegos que vienen entre Monarcas y Querétaro, quien también va a jugar el Atlas y el Chivas a las 9 de la noche. Entonces, para terminar lo que es la jornada 9 del fútbol de la E-Liga MX, podemos ver que en la anterior jornada el Chivas le ganó al Nuevo, quedaron en un empate el Chivas y el Nuevo León de México 1-1, y el Santos y el Atlas 2-1. Entonces, pues hoy se van a jugar una nueva serie de partidos también de manera virtual con el FIFA 20. Entonces, pues realmente no está tan emocionante, pero sin embargo les seguimos la pista a todo lo que está sucediendo en este momento dentro de los partidos. Sin embargo, sí quiero terminar de reiterar lo que por ahí, daticos que quedaron de anoche, en el tema de los 6 puntos que nos faltan de la Bundesliga, para poderlos comparar con otras cosas que tengo aquí de Colombia, para ver si lo vamos a poder lograr o no, ¿sí? También me parece importante lo que estaba hablando ahorita de pronto el ingeniero acerca de lo que se está viviendo, ¿no?, en el fútbol colombiano a raíz de todo esto de la pandemia, de cómo realmente está afectando el fútbol, o sea, que está afectando ya no solamente al fútbol en sí, sino a todo lo que hace parte del alrededor, como lo somos nosotros. Así que bueno, ampliar un poquito más esas noticias y nada, charlar con mi querido amigo Guillermo, quien me parece muy interesante que fue amigo de Di María en las inferiores. Entonces, para que nos vaya contando esa maravillosa historia de cómo fue estar jugando al lado de Di María en su momento, quien es rosarino, ¿no?, obviamente al igual que Messi. Entonces, pues para que nos amplíe un poco también esta información en un momentito. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, ingeniero Marino, como nos quedaron 6 puntos pendientes, por favor, rápido para que el tiempo nos alcance, vamos a tocar esos 6 punticos y los vamos resumiendo. ¿Le parece, ingeniero? Pero claro, ni más faltaba un cordial saludo para todos los colegas en Rosario, Argentina, que deben de estar contentos hoy, yo no sé. Ahora más adelantito me va a comentar o nos va a comentar a nuestra frecuencia, don Guillermo, cómo le parece, si de pronto, cómo ha caído en la sociedad de Rosario, pues, el paso de Lautaro Martínez al Barcelona, ¿no? Pero más adelantito. Ayer estábamos repasando para él los 16 puntos de protocolo que tiene la Bundesliga, y quedamos precisamente en el punto número 10. Los jugadores no se pueden tocar las manos después del gol, ni al comienzo ni al final con nadie. Ese es un protocolo que de pronto lo pueden aceptar los jugadores, ¿no? Yo no sé si ustedes tendrán comentarios sobre este punto del protocolo número 10, Edgar, para que usted comience a coordinar y darle el paso a cada uno de nuestros panelistas. Sí, señor. Bueno, el punto 10, que no se pasen las manos, que no se toquen la cara, que no friccionen a el compañero.
lo que siempre hemos dicho, ingeniero Guillermo y David, lástima que se nos fue el doctor, lástima que no se conectó, pero el sonido no le funcionó. No es fácil porque volvemos a repetir lo mismo que hemos repetido durante toda esta exposición. Es un deporte de contacto, entonces sería muy difícil que el jugador no pudiera abrir las manos, que el otro viene al ataque, que cubrirlo, que bueno, es difícil. De la única forma para que ese punto se pueda cumplir, para mí, sería amarrarle las manos a los jugadores. Sería lo único. No sé ustedes qué opinen, pero es mi concepto breve y rápido. Guillermo, ¿qué opina en la Argentina de que los jugadores no se friccionen con las manos el uno al otro cuando estén jugando el partido? Sería imposible. Prácticamente el fútbol argentino, desde las inferiores, y de hecho cuando yo lo he nombrado a Carlos Salvador Vilardo es porque realmente marcó una época y una forma de aprender y enseñar el fútbol, con lo cual se juega con todo el cuerpo y se usa el máximo lo que tiene que ver, llevar el reglamento hasta las últimas consecuencias en lo que tiene que ver los lugares grises del reglamento. Por ejemplo, si alguien tiene que impedir que un defensor tenga que impedir que en el área cabecee, por ejemplo, para Bilardo era algo muy, muy malo que te hagan un gol en córner. Por ende, vos tenías que marcar, tenés que aprender a marcar agarrando, es más, de hecho, hay técnicas en el aire para tocar al rival y sacarlo del eje del salto para hacer el gol. Básicamente yo creo que en Argentina sería impracticable eso, porque el fútbol argentino es muy, muy, muy físico, tiene mucho contacto, y esto de llevar el reglamento al límite tiene que ver con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si eso no se puede hacer, en Argentina se buscará algún otro tipo de mecanismo para parar al rival, pero el contacto físico es difícil, digamos, de reemplazar. Quizás puede que haga que el fútbol sea un poco más vistoso, quizás, en el sentido de si no hay roce, quizás pueda ser más dinámico el fútbol, pero no lo veo, la verdad que en Argentina no la veo a esa. David, ¿qué opinas? Bueno, México también se prepara para una reapertura parecida a lo que se quiere crear con la Bundesliga para más o menos mediados de junio, finales de mayo, mediados de junio. Sin embargo, pues para mí también es importante ver que esto no va a ser posible. O sea, me imagino siquiera los jugadores en las bañeras, ya como lo estuvimos hablando en el día de ayer, en el tema del colectivo va a ser casi imposible transportar a los jugadores, puesto que no tenemos las mismas condiciones que la tendría la Bundesliga, los estadios, la gente, los jugadores ciertamente son muy atenidos, y discúlpeme la expresión, pero a los jugadores le lavan la ropita, le hacen el aseíto en la habitación, le lleva la comidita a Niñé. Entonces eso hace que los jugadores se mantengan en una posición en la cual ellos solamente pueden responder si les colabora unas personas externas, ¿no? Ahora lo que se quiere realmente con esto es hacer y ver y demostrar, ¿no? Que los jugadores realmente tomen conciencia y responsabilidad de lo que está en juego, pues aparte de los negocios millonarios que se están haciendo, pues es la salud también de las personas, para que ellos aprendan a valorar realmente lo que han tenido en el fútbol. Yo soy una de las personas que sigue luchando contra el jugador arribista, porque yo sí, o sea, puedo comprender que los jugadores de pronto no estén ganando lo que deberían ganar, pero que estén ganando mal, pues a mí no me parece. Entonces, pues es un excelente trabajo que les ha brindado la vida, pues atenerse a eso y a tratar de cumplirlo con todas las normas de sanidad correspondientes que se puedan cumplir, obviamente, ¿no? Pero que no haya contacto, la verdad, va a ser un poco complicado, querido Edgar y querida mesa. Dice Víctor Bustamante, nuestro compañero, nos escribe aquí. El punto de la DIMAYOR, el primero de los 10 que le envían a la DIMAYOR el Ministerio del Deporte, y lo leo rapidito, breve. Dentro del protocolo establecido se debe cumplir el seguimiento a las pruebas diagnosticadas del COVID-19 a todas las personas involucradas dentro de esta actividad del control del número de personas.
autorizadas para realizar de estas actividades, cumplimiento de las normas de protección establecidas por el gobierno nacional en la logística de los clubes y los estadios, protocolos de desinfección del área en las instalaciones de clubes deportivos y establecimientos. Solo un poquito complicado, ese es el primer punto. Querido ingeniero, siga usted con el concepto de lo que usted mismo nos está estableciendo en la tarde de hoy. Bueno, en este punto décimo de pronto me expresé mal o ustedes no me entendieron. Lo que dice el protocolo de la Bundesliga es que después de un ni al comienzo ni al final con nadie de eso. Pero bueno, vale la aclaración. No, igual 11, es casi lo mismo. Eso no tiene ningún problema. Sí. El punto 11 no tiene, eso está claro, aquí también y en todas partes del mundo, que los suplentes que estén, mejor dicho, los que no están activos dentro del terreno de juego, tendrán incluido, me imagino que los asesores de técnico y técnico, las mascarillas, todos van a utilizar eso. Las botellas de agua o los botilos deben ser personalizados, es decir, deben de tener el nombre del jugador, y un jugador que quiera tomar agua, si es que lo amerita en determinado momento, no puede, como se usa generalmente, ¿no? Que llegan y le dan un agua, no, ahora el agua o el hidratante tiene que llevar el nombre del jugador, marcados con el nombre del jugador y la persona. No se pueden tirar al césped, eso sí es como complicado. Bueno, los botilos ya no, que tomar las botellas ya no pueden tirar al césped. No se puede escupir, prohibido escupir. La comida llegará empacada y muy hermética higiénicamente. Esos son los protocolos del punto 12. Yo no sé si ustedes tengan alguna objeción y algún comentario sobre eso. Totalmente. Pues hombre, ingeniero, yo no es que sea un poquito esquivo ni que sea negativo, no. Yo soy un poquito más bien realista, y estoy viendo los 10 puntos que también de a la mayor para que los estudien y los analicen, y también complicados porque exigen un montón de cosas, así como esos puntos que usted está leyendo, no es que sea negativo ni sea místico a lo que se está proponiendo, pero yo veo realmente que esto es difícil de cumplir la gran mayoría de estos puntos, porque sencillamente el fútbol es un deporte de contacto, y si no hay contacto, entonces no se pueden cumplir la gran mayoría de estos puntos que están tanto exigiendo la DIMAYOR como los que está enviando el Ministerio del Deporte a la DIMAYOR. Yo no sé qué usted qué opine, Guillermo, allá en Argentina, pues está tocando temas colombianos, pero que sé que a ustedes también les interesa ya para el fútbol de ustedes, Guillermo, con estos puntos. Perdón, el audio se me fue cortando, no escuché muy bien la pregunta. David, hágame el favor. Bueno, Guillermo, ¿qué piensa acerca de lo que ha sucedido, obviamente, con el punto 12 que comenta el ingeniero, que es, en pocas palabras, el no contacto con absolutamente nada? Sí, sigue. Es lo que les decía recién. En Argentina es impracticable lo del contacto. Yo quiero creer que esto de la Bundesliga va a ser, digamos, medio a prueba. Quizás habría que verlo en práctica. Si funciona, digamos, si hay que elegir entre no jugar al fútbol o jugar de esa forma, me parece que si sale bien lo de la Bundesliga, y bueno, vamos a tener que adaptar el fútbol a esa norma y a esa forma de practicarlo, porque me parece que la ausencia del fútbol repercute no solo económicamente para los clubes, para la vida social
también de la ciudad, sino también repercute en el ánimo y en las ganas de poder sublimar esta depresión de la cuarentena que hace estragos a niveles básicamente psicológicos. El fútbol aquí en Argentina es muy importante y me parece que si la elección es no jugarlo o jugarlo de esa forma, habría que verlo realmente si funciona y bueno, se adaptarán todas las normas que tengan que adaptarse para que eso sea, para que esa actividad vuelva. Si bien no es una actividad esencial aquí en Argentina, no en lo formal, pero sí por lo menos en Rosario, en lo que tiene que ver el sentimiento y las ganas de poder esparcirse culturalmente, es muy importante, muy, muy, muy importante. Por eso hay que ver qué resultados da esto de la Bundesliga. Eso es como si a usted Guillermo y compañeros, voy a poner un ejemplo pues un poquito salido del tema, pero como si colocan protocolos para tener un momento de intimidad con su pareja. No la bese, no la acaricie, a 3 metros de distancia, sedúzcala a 4 metros de distancia, pero no la toque. Es lo mismo, porque es difícil si usted tiene ganas de tocarla, de abrazarla, de besarla, de paticharla, pues es difícil, no se va a poder cumplir si le montan esos protocolos. Yo no sé qué opina usted, mi querido ingeniero marino, que lo veo mirando para el cielo. Yo estoy de acuerdo con los protocolos, indudablemente, y es que yo sé que ninguna parte del mundo estaba preparado para esto, sobre todo en el fútbol, pero yo creo que después de un gol, pues sí, el jugador, el europeo tiene mucha disciplina. Yo no confío mucho en esta reglamentación o en este protocolo para el suramericano o el latino, y el colombiano sí que menos, porque aquí nosotros somos muy explosivos, en Latinoamérica, en Sudamérica. En Europa creo que no se van, y ya lo vimos precisamente en Corea del Sur, que hubo fecha la vez pasada, ellos después hubo gol, no, se amontonaron con distancias aplaudiendo, pero no se tocaban las manos, la boca, nada, ni encima, en pirámide, absolutamente nada. Dios quiera que aquí eso se dé, pero está muy cerrado ese protocolo para los colombianos. La 13, eso de las botellas, eso de dirigir personalmente toda la alimentación, eso se puede hacer aquí y lo puede hacer. De pronto lo del toque de las manos después de un gol es complicado para el jugador colombiano. Rueda de prensa, no habrá prensa. Debe ser todo teletemáticas en Alemania. Aquí también ya lo hemos hecho y me imagino que lo vamos a hacer, ¿no? Y se puede ajustar ese punto de protocolo para el fútbol colombiano y suramericano. Los jugadores, en lo posible, se cambiarán en el hotel o en su casa. Ya no se pueden bañar ni cambiar precisamente en los camerinos. Yo creo que es aceptable y es adaptable también aquí en Colombia y en Sudamérica eso, ¿no? Sí, debe ser así. Doctor Gonzalo, ¿ya me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya, ahora sí. Hola, disculpen el molestia Ahora sí técnica. Bueno. No se preocupe, doctor. Bienvenido. ¿En qué parte del mundo se encuentra? ¿En qué parte de dónde, perdón? Del mundo se encuentra. ¿En qué parte está? Me encuentro en Rosario, ciudad Rosario, provincia de Santa Fe, en país Argentina. Qué bueno. Ahí está cerquita a Guillermo. Bienvenido. Sí, bueno, sí, gracias a David que lo ha presentado. Bueno, a mí me parece... Gracias a... Pintor, se le escucha un poco raro el audio.
Listo. A mí me parece muy importante poder tener la experiencia acá de un periodista argentino, obviamente que sabe y nos relata muy bien el fútbol, pero también de nuestro querido amigo y médico Gonzalo Gutiérrez, quien aparte que pues obviamente es colombiano y le gusta el fútbol, es hincha de la América, también nos va a contar esta clase de situaciones desde el punto de vista médico, ¿no? Si esto es o no es posible para llegar a contagiarse uno de manera rápida. A mí me parece que lo más importante que vamos a tener que ver acá en toda esta situación, porque ya sabemos que los jugadores europeos, aunque muchos se componen de las ligas latinas, de jugadores latinos, pues los jugadores europeos están en otro nivel, ¿no? Su comparación no se puede hacer junto con la de Latinoamérica. Sin embargo, me gustaría ver las repercusiones que van a tener los jugadores al no poder de pronto cumplir esta regla. De pronto, ¿qué pasa si yo escupo a mi compañero por una patada? De pronto se calentó el partido, o de pronto me quito la camisa para celebrar un gol. O sea, pueden ser situaciones en las cuales vamos a ver cuáles van a ser las repercusiones y cómo se van a manejar esta serie de contratos también para los jugadores dentro de las instituciones, ¿no? Vemos que para el caso de la Bundesliga solamente duró 2 meses bajo el tema de cerrado los estadios. ¿Cómo? Hola. Le haga la pregunta al doctor. Bueno, no, yo se le iba a hacer ahorita en un ratito. Todavía como nos queda una hora de programa, yo dije hace un momentito. Entonces, bueno, doctor Gonzalo Gutiérrez, usted que conoce más o menos cómo es la temática en este momento de lo que se está viviendo en el mundo actualmente con el tema del coronavirus, ¿usted cree que es posible llegar a solucionar el tema de las 16 reglamentaciones que está brindando la Bundesliga y que nosotros los países latinos podamos cumplirlas para tener un juego sin contagios si se llegara a reabrir el fútbol dentro de Latinoamérica? Bien, desde el punto de vista epidemiológico y médico, a mí me parece muy importante primero tener el número creciente de pruebas para poder descartar el coronavirus, que eso es lo que está haciendo la Bundesliga en Alemania. Lo que se dice es que cada jugador que entre y salga del estadio va a tener una prueba disponible. Esa metodología es la que usó Corea del Sur y la que usó Taiwán y la que usa Singapur, en donde ellos pudieron controlar toda la epidemia gracias al número masivo de pruebas, que son costosas, pero que se han venido haciendo un poco más baratas. En el caso latinoamericano no creo que sea posible. Me parece que debería, con toda la tristeza del mundo, adelantarse el fútbol. Yo creo que debería empezar el año que viene, en el verano que viene, simplemente porque es imposible reproducir el sistema de salud que está en Europa y en Asia acá en Latinoamérica. Un ejemplo más o menos que viene al caso sería en los campeonatos de tenis. En los campeonatos de tenis las personas están sentadas y no se acumulan entre sí, ni se abrazan, ni se salen del estadio y se comportan de una manera determinada de acuerdo al juego. Entonces yo esperaría a que por lo menos acá en la región, en el Polo Sur, en la región sur, inicie el invierno como tal y se espere lo que sería el pico, que en Colombia también se esperaría el pico para finales de junio, entre junio y julio, y con eso más o menos ya ver cómo se va a comportar el virus en todo el año. Así el sistema de salud no se satura, y se va a saturar dependiendo de qué. Si en el estadio del Campín caben 40.000 personas y en ese estadio hay 2 personas contagiadas, es muy probable que 3.000 o 5.000 personas entren directamente a urgencias, y esto saturaría el sistema. Hasta que los sistemas de salud de Latinoamérica no tengan las pruebas masivas para toda la población, primero obviamente con la población que no hace los eventos masivos, yo diría que hasta ese momento se debería reanudar los eventos masivos, sea fútbol, conciertos, eventos y demás deportes que requieran un número importante de personas. Doctor, primero que todo, gracias por asistir a este programa. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Sí, porque yo veo que hay mucho afán en Colombia y en casi América del Sur
en que se inicien los torneos, las ligas, todo esto. Si se llegase a reanudar los compromisos o las ligas en los diferentes países, en especial aquí en Colombia, a puerta cerrada, pero con todos estos protocolos que están pidiendo Dijera y Mayor, y que también los protocolos que le envió el Ministerio de Salud a la DIMAYOR para cumplir, también sería posible un riesgo. Usted lo acaba de decir, así haya uno solo contaminado, y el riesgo, si no haya gente en estadios. Bien, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas, periodistas que se encuentran. Y lo del apuro para comenzar el fútbol y los eventos masivos es el ingreso del capital que genera el evento, ¿no? Esto ya sea por las personas que ingresan o por las compras publicitarias hacia los medios de comunicación. En Colombia lo que se está viendo es un aumento progresivo y duplicado de los eventos de coronavirus, sobre todo en las grandes capitales, y lo que yo creo que si se juega a puertas cerradas, aún así la población se va a juntar en sus diferentes lugares de residencia o donde viven para poder disfrutar del fútbol. Esto hace que haya dos controles, uno alrededor de los estadios y otro que sea un control de más en los sitios donde se dice que no se deben juntar, respetando el aislamiento social, que me parece que no se va a respetar si se reanuda el evento deportivo, porque las personas van a tender a reunirse en los fines de semana para poder compartir con sus compañeros. Esto genera contagios, pero no es porque no es el eslogan que dice ahora que igual todo el mundo se va a contagiar. Es muy probable que todo el mundo se vaya a contagiar, pero lo que queremos es esperar para ver el comportamiento del virus, que es un virus nuevo y que todavía no conocemos bien toda su fisiopatología, todas sus manifestaciones, y sobre todo importante que mantenerlo y que no logre mutar. A puerta cerrada me parece una buena estrategia siempre y cuando el Ministerio de Salud, ya sea de Colombia, Argentina o de los diferentes países, puedan controlar con pruebas eficientes a personas que entren y egresen del estadio de fútbol, porque esas personas cuando egresan del estadio de fútbol, los jugadores se van a ir a juntar con sus familiares y se van a ir a juntar, igual el médico o la médica del equipo de fútbol, la fisioterapeuta, el fisioterapeuta, tienen más contactos sociales cuando llegan a sus lugares de domicilio, que esto es lo que hacemos nosotros los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud estamos en un sitio que es de alto contagio y nosotros siempre nos volvemos a nuestros hogares con el miedo de contaminar. Lo que se dice es que si uno está afuera, se considera contagiado hasta que se demuestre lo contrario. Es por eso que uno debe ingresar a su sitio de domicilio con todas las precauciones, con el lavado de manos, con limpiando los objetos que lleve a la calle, cambiándose la vestimenta. Entonces me parece muy difícil controlar todos los equipos colombianos, sobre todo estos equipos que no tienen un gran respaldo económico, que son los que me parece que más dificultades tendrían a la hora de implementar todo este protocolo y que es probable que ingresen a números en rojos obviamente por todo lo de la pérdida de dinero que tienen al no ingresar espectadores al estadio. Me parece que sería aplicable, pero en el año que viene, cuando ya se hagan pruebas masivamente a la población en general, no solo a los jugadores. Ese sería mi punto de vista. Yo tengo una preguntita, Edguitar. Bueno, hágala. Sí, bueno, listo. Guillermo, claro, para que le hiciera una pregunta al doctor, que lo tiene ahí cerquita de la ciudad. ¿Qué concepto opina de lo que dice el doctor Guillermo para el fútbol argentino? Y me parece muy importante lo que dice el doctor en el sentido de todos
los que salen son sospechosos de contagios y cuando vuelven a sus casas tienen que tener ese protocolo de sanidad individual que es sobre todo muy a conciencia, ¿no? Yo me imagino aquí cómo se puede hacer la cuestión de que el fútbol, como dice el médico Gonzalo, de que necesariamente cuando hay fútbol en televisado, gente se va, los hinchas se juntan. Y eso es muy difícil porque el fútbol, al ser televisado de manera paga, el pay-per-view, necesariamente no todos tienen el acceso a poder ver su partido de su equipo favorito en su casa, con lo cual es muy importante lo que dice el médico. Aquí en Argentina sucede mucho eso, de juntarse en casas a ver los partidos de los equipos, con lo cual, si la idea es seguir manteniendo la cuarentena, es evidente que los eventos deportivos van a tener que esperar. Con lo cual, por eso yo insisto en esto de la Bundesliga va a ser todo lo que tiene que ver con una prueba de ensayo y error. Yo realmente, cuando digo, me imagino a un jugador teniendo que entrenar con sus compañeros de su mismo equipo, la cuestión de los corners. Sin contacto físico, eso es, te agarrás, usás las manos, acercás la cara. Necesariamente es muy difícil evitar el contagio. Ahora, en la República Argentina se pudo lograr que se pueda hacer los testeos, se puedan fabricar testeos en Argentina. Eso lo va a anunciar el presidente Alberto Fernández esta semana, con lo cual va a ser bastante más accesible los testeos. Pero realmente todos sabemos que nada va a ser igual después del coronavirus en el mundo. Pero hay cosas que no se pueden erradicar, como dice Mariano, que cuando haces un gol te querés abrazar, querés mostrar ese afecto, querés necesariamente hasta incluso acercarte a las tribunas lo más que podés para sentir la ovación de tu hinchada que te está alentando. Con lo cual es muy difícil sostener esto de la cuarentena en el continente latinoamericano con respecto a lo que está pasando en Europa. Si bien son diferentes las afectaciones que está teniendo los diferentes continentes, o sea, en Europa fue más profundo la cantidad de casos, pero si en Argentina o en el continente latinoamericano si no se tienen las diferentes acciones de prevención, y va a empeorar, y eso va a ser muy, muy catastrófico. O sea, hay que seguir, me parece, aguantando un poco la cuarentena, que ya vamos a poder volver a disfrutar del fútbol. Mientras tanto, vamos a tener que empezar a revisar la historia del fútbol y empezar a formarnos. O sea, esto es lo que nos ha dado la cuarentena, poder revisar un poco la historia de las selecciones, de los clubes, o sea, un poco hacer un revisionismo cada uno en su país, o en su país o en el mundo, sobre la historia del fútbol, que me parece que es lo más rico que también tiene en este momento la posibilidad en la cuarentena de poder brindarnos otras aristas del fútbol, ¿no? Pero bueno, es muy importante las recomendaciones del médico. Gracias. Ingeniero Marino, usted porque se tiene que retirar prontico, su apreciación de lo que nos está contando el médico y, por supuesto, sus preguntas, ingeniero. Bueno, creo que todo hay que aclarar. De pronto, pues, obviamente que el doctor no está tan empapado, que todo el fútbol se va a jugar en Sudamérica a puerta cerrada. Únicamente van a aceptar los 23 o los 20 jugadores que entran y sus asistentes, entre ellos cuerpo técnico, suplentes y médicos, no más. Ni la prensa va a entrar, ni la prensa. Sí, el problema está afuera, si van a ser transmitibles. Ahora, los partidos que se invite la gente a las casas y uno no sabe quién está, eso creo que tampoco va a existir. Por ejemplo, yo en mi casa no dejo entrar a nadie. Hace 40 días no dejo entrar a nadie, aparte de los 3 que vivimos aquí.
con tapabocas y todo. Me lo quito únicamente porque estoy hablando acá y que no debía quitármelo. Son muy rígidas. Pero ahora se va a jugar con el riesgo, claro, por el apresuramiento, se va a jugar con el riesgo. Todos estos protocolos es antes, durante y después. Por ejemplo, en Alemania, 48 horas antes tienen que hacerle 2 tests a cada jugador. Los jugadores no van a ir a la casa en Alemania. Los jugadores van directamente a cuarentena después de cada partido al hotel y con su respectiva habitación que ellos mismos tendrán que hacerla. Cuando no estén ellos, la desinfección tiene que ser por cuenta de los que obviamente nombre especialistas el hotel para desinfectar la habitación, pero los jugadores tendrán que darla. Desinfección por cuenta del hotel durante todas las fechas que faltan, 10, 12 fechas que faltan en el fútbol, en la Bundesliga. Pero la pregunta es esta, mi querido doctor. Como hay control del coronavirus 48 horas antes que tienen que existir acá y que deben de hacerse acá y que por eso está la discusión del protocolo, porque no hay cómo, ni a qué horas, ni quién lo va a hacer todavía. Pero digamos que estamos en Alemania, 48 horas tienen que hacerle 2 test y 2 a la salida de cada partido. El problema y la pregunta que le voy a hacer es que los jugadores, bueno, salieron asintomáticos después de las 2 pruebas, durante el desarrollo de la actividad física y el partido, en los 90, 95 minutos, pueden dar positivos. Me parece muy, muy interesante. Bueno, siempre estamos acostumbrados a comparar para poder, obviamente, tomar las decisiones y los actos pertinentes. La decisión de Alemania, nosotros siempre comparamos que Europa tiene toda una cultura educativa, tiene toda una cultura donde se respetan los unos con los otros, y la verdad es que no es tan así. La verdad, hace poco Alemania empezó a bajar un poco el aislamiento social y la gente empezó a protestar en las calles, a salir y hubo un rebrote del coronavirus. Estos rebrotes del coronavirus se entienden por la misma cultura de las personas que igual obviamente en el norte están entrando al verano, entonces obviamente quieren salir a disfrutarlo. Pero somos muy susceptibles a decir de que Europa son educados, que ellos van a respetar la cuarentena, que se quedan en casa, que no salen, y no están así. Entonces, lo que me pregunta el ingeniero de las pruebas que se hacen hoy día para detectar el coronavirus han mejorado obviamente un montón, y las pruebas tienen 2 especificaciones. En medicina se habla de que son sensibles y son específicas. Las pruebas del coronavirus que se están haciendo hoy día dice que a partir de que una prueba de coronavirus sale negativa, se tiene que confirmar a las 72 horas después para reconfirmar y ser más sensible y específico de que esa persona pueda ser realmente un negativo o un positivo. Entonces, si esta persona entra a jugar un partido de fútbol, le hacen una prueba a las 48 horas y las 2 pruebas son negativas, en teoría esa persona es negativa para el COVID-19. Pero tiene un espacio de un día en donde esa prueba puede ser aún más sensible y específica y a las 72 horas mostrar de que esa persona es positiva. Yo no sé si estaría de acuerdo o no en que las personas, en que vayan a jugar, así sean 23 personas. Lo que sucede es que este apuro es por la emergencia económica, no es por disfrutar. O sea, obviamente muchas personas, entre esas me incluyo, es disfrutar el juego, pero no es lo mismo verlo por televisión o disfrutarlo con unos compañeros, con unos amigos que también son hinchas del mismo equipo. Entonces me parece que es una apuesta arriesgada, aún siendo Alemania uno de los países con más camas en terapia intensiva que tienen de la Unión Europea. Es decir, que pueden soportar un gran número de pacientes con enfermedad respiratoria grave. Me parece una prueba que por suerte se hace allá.
que vamos a evaluarla y seguramente esperaría que las autoridades pertinentes acá en la Conmebol, la DIMAYOR en Colombia, la AFA acá en Argentina, estudien y vean cómo se comportan estas diferentes situaciones y lo puedan implementar acá. No creo que sea reproducible acá hacer pruebas, 2 pruebas a 23 jugadores de cada club antes y después de salir. No es económicamente viable, aún como ya dice Guillermo que las pruebas las están haciendo acá, pero esas pruebas sabemos que se necesitan también, en este caso en el norte de Argentina. En Colombia se sabe que Leticia, en el Amazonas, hay un montón de personas infectadas y que ni siquiera tienen una unidad de terapia intensiva. Entonces, ya juega más que todo en la política y el contraste entre las diferentes sociedades en donde quieran implementar esas pruebas, ¿no? Sería la emergencia en a quién vamos a hacerle esas pruebas. En general se dice que a todos y a todas, como se hizo en Corea y como se hace en Taiwán. Así que lo ideal sería que esas pruebas en Latinoamérica se presten para poderlas hacer en los diferentes sitios en donde más puede impactar el sistema de salud. Y en Alemania, por suerte, vuelvo y repito, lo van a probar. Sé que en España también ya están entrenando, el Real Madrid, el Atlético de Madrid ya están entrenando, y obviamente ellos tienen el club tiene una capacidad económica de por sí independiente al Estado. Sé que acá en Argentina Boca Sí, y no sé qué otro número pidieron un subsidio al Estado porque ya están en números rojos. Entonces, no, también son 2 contrastes diferentes donde de pronto el Bayern Múnich puede independientemente comprar esas pruebas, más no un equipo como, sin despreciar, como el Atlético Huila, como algún otro equipo de Caldas, que están en un estado bancario no tan favorable. Bueno, en eso iba un poquito mi pregunta, doctor, y también para Guillermo. Guillermo, también le quería hacer la pregunta de cómo ve el tema de los subsidios que los equipos están pidiendo al gobierno cuando el fútbol es público, ¿no? Y que en su momento fue privatizado también por algunos de los estamentos argentinos. Y al doctor le quería hacer una pregunta y es si por ser futbolista o deportista tiene un riesgo menos de contagio, puesto que pues su salud en cierta parte es mucho más sana, los deportistas pues casi siempre manejan un excelente nivel de vida, ¿no? Entonces, si esto podría tener alguna repercusión, o sea, el coronavirus en la salud, como a cualquier ser humano, ¿no? Como si le fuera a pasar a cualquier mortal. Entonces, pues me gustaría dejar estas 2 preguntas ahí. Si quieres, arrancas, Guillermo, y luego va el doctor. Como gusta el doctor, si quiere por ahí explicar esto que le estás preguntando, yo después puedo intervenir. Dale. Pero me parece Dale, perfecto. Por la pregunta médica. Dale. Doctor, ¿qué piensa acerca de lo que le pregunté? Bien, sí, se dice obviamente que el ejercicio físico es la mejor terapia para prevenir cualquier tipo de enfermedad crónica no transmisible. Lo que es el miedo es que a una persona joven se le genere una reacción inflamatoria, que esa persona tenga que ir a un centro de terapia intensiva, tenga que tener un ventilador o una asistencia mecánica respiratoria. Los jugadores de por sí obviamente se dice que son personas sanas, pero esto no les excluye de cómo el cuerpo, que somos en cierta medida diferentes, reaccionamos ante diferentes injurias, en este caso hasta al virus. Y este virus ha demostrado que en ciertas poblaciones tiene un efecto más grave. En Europa se dio mucho el caso de las personas mayores, pero porque demográficamente la curva poblacional de Europa es en tendencia a la vejez, al adulto mayor.
Lo que vemos acá en Sudamérica o en Latinoamérica y de hecho en Estados Unidos es que hay personas de entre los 30 y los 40 años que han necesitado de respiración mecánica asistida. Entonces, el jugador de fútbol per se no está exento de sufrir un evento grave. Es más, nosotros sabemos de que algunos jugadores se han ausentado en partidos importantes por un estado gripal, no por otra enfermedad. Entonces, este coronavirus actúa como una gripe, pero una gripe que puede desencadenar en un evento más grave como una insuficiencia respiratoria, donde requiere ventilación mecánica, y cuando uno requiere ventilación mecánica ya obviamente está, por así decirlo, en la jerga médica que a veces charlamos en el borderline entre el allá y el acá. Entonces, muchas gracias. Esa sería mi opinión. Gracias, doctor. Guillermo. Bueno, con respecto a los subsidios para clubes, sí, es muy importante la política social que se viene implementando desde el gobierno nacional de Alberto Fernández. Se ha elaborado un programa de asistencia a los clubes en todo el país, no solo los clubes de fútbol que no están teniendo ingresos para pagar a su personal, a sus trabajadores, y es una ayuda que en realidad es para los clubes más pequeños, clubes de barrios, que tienen que ver con una ayuda de hasta 60.000 pesos, que tiene que ver con clubes de barrio, clubes medianos, puedan sostener sus trabajadores y a la vez puedan seguir manteniendo la infraestructura del club, sobre todo teniendo en cuenta que se está especulando mucho con lo que es el aumento del dólar. En Argentina hay un dólar paralelo, hay un dólar pesos, con lo cual casi todos los insumos están teniendo, ya sea electricidad, gas, luz, está teniendo un aumento, ¿no? Pero bueno, eso está desde el gobierno nacional pautado de que ningún servicio sea cortado para ninguna institución y para ninguna casa, ningún domicilio, pero a los clubes lo que se le da la posibilidad es de que el Estado los pueda de alguna forma solventar para que sigan existiendo. Es muy importante sobre todo para los clubes del interior, que generalmente los clubes de fútbol de la República Argentina, los que llevan más dinero son los clubes de la capital federal, que son 5 clubes que siempre tienen la posibilidad de que la cuota de televisación sea mayoritaria por la cantidad de habitantes que hay en esas regiones en cuanto a la televisación. Entonces, los demás clubes lo que tienen es ingresos menores, o sea, por ejemplo, un club como Rosario Central no recibe la misma pauta publicitaria que Boca Juniors o que Racing Club de Avellaneda. Por eso es muy importante que el Estado tenga que brindar algún tipo de ayuda para que el personal de los clubes pueda seguir siendo trabajador digno, ¿no? Trabajador que pueda cobrar su salario mínimo básico. Y este plan contempla la postergación y reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al sistema integrado provisional argentino. Y el Estado también va a abonar hasta el 50% de los salarios y además del ingreso familiar de emergencia, la IFE, que es un programa del Estado que está inyectando dinero a los sectores de la economía informal para que tengan un solvento en este momento de crisis que no están pudiendo salir a trabajar. Pero bueno, hubo reuniones en cuanto a lo que tiene que ver Matías Lamens, que es uno de los dirigentes más importantes que salió del club San Lorenzo de Almagro y que ahora está trabajando en la Secretaría de Deportes, con lo cual conoce el paño, conoce mucho de las
dificultades de los clubes que no son solo los de la capital federal, sino también del interior, con lo cual se están elaborando políticas para que los clubes puedan seguir manteniendo su planta de trabajadores. Muchísimas gracias, Guillermo. Estoy de acuerdo con lo que dice el colega Guillermo en Argentina, y también estoy de acuerdo en una parte con lo que dice el doctor. Primero lo que dijo el doctor, estoy de acuerdo. Yo veo que aquí hay muchos intereses económicos, sobre todo en Colombia. Hay gente que me escribe aquí que hay muchos intereses, de pronto del canal Win o el canal que maneja la televisión privada en Colombia para este tipo de eventos deportivos, como es la Liga Colombiana y como es el torneo, o sea, la primera vez en Colombia. Eso estoy de acuerdo con el doctor en ese punto, que lo digo muy clarito. Y no están midiendo y no hay de pronto respeto por la salud, sino a como sea, vamos a meterla, haya o no hayan más contagios. Yo veo que aquí hay un interés económico. Y segundo, lo que dice Guillermo en Rosario Central, en Argentina, lo que dice Guillermo respecto a la economía para los equipos. Aquí también pasa lo mismo. Aquí la FIFA, la Conmebol y la misma DIMAYOR distribuyó unos dineros para la gran mayoría de los equipos del fútbol colombiano y de la primera vez. Y pasa exactamente lo mismo. Los 4 o los 5 equipos más grandes del país, Nacional, Millonarios, América de Cali, Independiente Santa Fe, el mismo Deportivo Cali, el Junior, son los que más reciben. Y los equipos pequeños, como en el caso, la ciudad que yo cubro, que es Tunja, que es el departamento de Boyacá, como es el Boyacá Chico y como es el Patriotas, son equipos que reciben un dinero muy mínimo. Entonces yo no pienso que todos esos dineros vayan a alcanzar a todas estas exigencias que se están pidiendo, que pruebas antes del partido, que pruebas después del partido. Para mí esto es una situación totalmente engorrosa y para no alargarme tanto, mi conclusión es lo que dijo el doctor al principio de su intervención. Esto deberían de dejarlo para el año entrante, 2021, y por este año de fútbol. Y lo que dijo Guillermo, meternos en las historias y listo. No, ingeniero Marino, que ya se tiene que ir. Pero yo estoy de acuerdo en eso, para no jugar con el riesgo, porque es que en el momento en que salga un jugador, en Colombia creo que hay 1 o 2 máximo, pero no dentro de la actividad deportiva. Pero en el momento en que esto se reactive y salga uno, se para la liga otra vez, se para el campeonato y ahí sí que va a durar más. Yo manejo esa teoría. Es mejor apresurarse por fuerza mayor externa de las entidades capitalistas como las que ustedes ya han nombrado. Eso lo hemos nombrado hace mucho rato aquí. Mire, hoy se acaba de quebrar el primer equipo en el mundo y lamentablemente fue China. El equipo de Tianjin llevaba más de 50 años, debía entre 80 y 100 millones de euros y tiene más o menos eso en activos, es decir, que si vendiera todo eso, podría salvar, pero se retiró el patrocinador más importante. Está clasificado para las copas de China y hoy cerró las puertas. El equipo de Tianjin se va definitivamente del fútbol chino después de mucho tiempo y estaba de cuarto en la tabla de clasificación. Entonces, para no tener ese riesgo, yo creo que es mejor no seguir con el campeonato. Yo sé que en Colombia se van a quebrar muchos equipos, Dios quiera que no, los de la B y algunos de la A. En Argentina se pueden quebrar, Guillermo, equipos si sigue el campeonato o si no sigue. Yo creo que sí. Yo creo que hay clubes que están, como dice Gonzalo, al estar, es así, en Argentina, mientras más lejos estás de Buenos Aires, es más difícil acceder a los recursos. Eso para que lo entiendan en Latinoamérica. Hay clubes que básicamente
Si bien en Argentina se quiso imponer esto de las asociaciones privadas, lo que tiene que ver con privatizar los clubes, eso se paró. Eso, con, digamos, la discusión en cuanto a lo que tuvo que ver el gobierno anterior, el gobierno de Macri, que quería poner, digamos, imponer sobre todo, que los clubes se conviertan en empresas, eso se paró. Con lo cual en Argentina los clubes tienen un rol social, un lugar en la sociedad muy importante, con lo cual el Estado, por ejemplo, tiene esos programas para poder financiarlos y sostenerlos. El fútbol mueve mucho dinero en la República Argentina. De hecho, la cuestión es de las ventas millonarias. Imagínate que si un jugador sale de un club anterior a un club de primera, también recibe dinero, y esos dineros que reciben esos clubes por ahí más de barrio, los ayuda un montón. Por ejemplo, la Bessi. La Bessi salió de un club que se llama, que está aquí en una ciudad que está pegado a Rosario, que se llama el club, ahora no, se me fue de la cabeza el nombre, pero es un club de barrio muy, muy, muy pequeño, pero que cuando las ventas de la Bessi pudieron cobrarle los derechos formativos, el club Coronel Aguirre pudo construir un estadio, por ejemplo, un estadio de cemento. Si bien la primera del club de Coronel Aguirre juega en la Liga Rosarina, tiene un estadio bastante importante para hacer la ciudad de Villa Gobernador Galvez, con lo cual es muy importante el dinero que mueve y cómo llega a esos clubes más pequeños, a esos clubes de fútbol infantil o de fútbol de Rosarina. Ese dinero es muy importante porque los hace crecer. Pero más allá de eso, el Estado tiene la posibilidad de poder, primero, contenerlos como entidades sin fines de lucro, y segundo, como lugares que son muy importantes en la sociedad, que cumplen un rol social. Por ejemplo, el año pasado River Plate, no sé si se acuerdan, estaba juntando donaciones por la cantidad de muertos que estaban pasando el invierno a la intemperie en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, River Plate ha juntado donaciones, ha abierto su club para poder paliar la situación del frío en el invierno. Entonces los clubes tienen que ver mucho con la política, pero también, sobre todo los clubes más pequeños, tienen que ver mucho con el rol social que cumplen en cada ciudad y en cada comuna que están. Hay clubes que digamos que sufren el impacto más que otros, pero siempre la gente ayuda a los clubes y no dejan que se caiga. De hecho, pelean para que no se conviertan en asociaciones privadas, que eso ya es un montón. Te da un piso. Ese piso hace que la gente tenga una pertenencia con los clubes, que si tiene que poner dinero de su bolsillo, va y lo pone. Con lo cual, la existencia de los clubes está bastante garantizada, tanto del Estado como de su gente. Y sobre todo, teniendo en cuenta la discusión política que implica que los clubes no se conformen como asociaciones privadas. Pero sí, un club que está, por ejemplo, en Jujuy, es más difícil sostenerlo si no le llegan los recursos desde Buenos Aires, que es donde están básicamente los recursos, ¿no? Así es, Gracias, Guillermo, muchas gracias. ¿David iba a decir algo? Sí, bueno, respecto a lo que nos estaba comentando Guillermo, pues me parece interesante ver la manera en la que la gente tiene una participación activa con los equipos de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con esto, Guillermo, ¿usted cree que realmente la situación en Argentina va a mejorar ahorita con el tema del coronavirus? O sea, que todo va a estar respecto a las decisiones del gobierno, o los equipos independientemente van a poder decidir lo que va a continuar ahora la nueva fase, por ahora decirlo, en la Liga Argentina. Y para el médico Gonzalo, me gustaría preguntarle psicológicamente estos cambios que se están dando a nivel mundial para el tema del fútbol, como lo va a hacer la Bundesliga. ¿Esto puede crear problemas psicológicos dentro de los jugadores, emocionales, a la hora de empezar a interactuar con personas? O sea, porque tienen que darle
totalmente un giro a lo que siempre fue la carrera de ellos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Siga, Guillermo. Bueno, voy yo. Mira, hubo una reunión de que es el secretario de Deportes, que yo te lo nombraba, Matías Lamens, que tuvo reunión con el ministro de Salud, y por ahora no se ve el regreso del fútbol en el corto plazo, ni siquiera los entrenamientos. Como te digo, la cuarentena en Argentina está dividida en dos sectores. Por ejemplo, aquí en Rosario estamos en la fase 4. O sea, en el interior del país, en las demás provincias que no son Buenos Aires, la fase es número 4. En Buenos Aires todavía están en fase 3, lo que implica que hay sectores de la economía que todavía no están funcionando y la cuarentena es más estricta. Y yo te decía que en esa zona están la mayoría de los clubes de la Argentina, por la cantidad de población. Aquí en Rosario se está, digamos, viendo sobre todo que hay necesidad, ¿no?, de los clubes de poder volver a la cuarentena después de que termine esta fase 4, que la fase 4 aquí en este sector del país dura hasta el 25 de mayo. Podrían, y de hecho hubo algunas notas intentando tener la visión de los presidentes de los clubes más grandes de Rosario, si existía esa posibilidad que después del 25 de mayo vuelvan al entrenamiento, pero nadie confirmó nada de eso. Imagínate que si aquí termina la fase 4 en el interior del país y los clubes del interior empiezan a entrenar, los clubes que están adentro del área metropolitana de Buenos Aires no lo van a poder hacer, porque van a seguir en la fase anterior a la cual estamos nosotros aquí en el interior del país, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, es lo que te digo, el primero que arranca a entrenar saca la diferencia. Pero bueno, todo se define en Buenos Aires. De hecho, la AFA, el edificio de la AFA está en Buenos Aires. Así que todos estamos dependiendo de las decisiones, sobre todo en cuanto al fútbol, tanto del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Deportes y de la Asociación del Fútbol Argentino. Muchísimas gracias. Es muy difícil decir que después del 25 de mayo, cuando termina la fase 4 aquí en el interior del país, los jugadores de los clubes, por ejemplo, de Rosario, vuelvan al entrenamiento. Quizás lo hagan de manera con grupos reducidos, pero bueno, me parece que va a ser todo a partir de la experiencia alemana, de cómo va a resultar eso. Okay. Muchísimas gracias, Guillermo. Doctor Gonzalo. Sí, bueno, obviamente el área de la psicología es un área sumamente grande y obviamente hay toda una carrera para poder explicar ciertas situaciones. Lo que podría yo aportar en este caso es desde el punto de vista, desde el rendimiento deportivo y en base a la fisiología del ejercicio, es de que estos jugadores, obviamente, al no entrar en competencia, van a tener un bajo rendimiento deportivo. No están compitiendo entre sí y obviamente no están entrenando. Adicionalmente, los torneos de gran magnitud, como la Champions, la Libertadores, ya el Mundial, que obviamente el Mundial probablemente sí se dé en el 2022, en diciembre, pero la Copa América ya se postergó y sobre todo las eliminatorias al Mundial que este año comenzaban. Eso es un impacto grande en el sentido de que estos jugadores no pueden tener una competencia con sus clubes, ni siquiera en el sitio donde están entrenando. Y psicológicamente, emocionalmente, se sienten aislados de la sociedad. La sociedad ha visto un cambio importante en cuestionarse el verdadero valor de un futbolista en cuanto a su valor económico. Entonces, yo creo que
aparte de todo este cuarentena obligatoria, del aislamiento social obligatorio, del distanciamiento, nos replantea también ciertas situaciones de que el jugador de fútbol per se no es un valor en número, porque ahora se discutía si a Mbappé le daban 120 millones, 200 millones, que cuánto pedían por Messi. Es un juego entre grandes clubes para poner un valor en la cabeza de algún jugador que ya ni siquiera es un jugador. Voy a comprarlo a usted y usted va a hacer esto en mi club porque usted es el que genera el dinero. Entonces yo creería que un mensaje importante es que estos pensamientos de que estos jugadores son máquinas de hacer dinero, que obviamente en el sentido económico lo son, se sientan un poco más valorados y hagan un servicio social y aún así se pongan también con la hinchada. Porque sabemos que en Latinoamérica la hinchada, sobre todo la hinchada que siempre está presente, se ha caracterizado por ser una hinchada de sectores sociales vulnerables. Y los jugadores de fútbol no muchas veces ven ese sentido social, sino ellos aportan 1 millón, 2 millones, que un hospital, que otro hospital. Pero me parece que deberían estar más unidos con su hinchada, con su entorno social, y en ese sentido me parece que ellos también van a tener un cambio emocional y psicológico para poder continuar de una manera más social el fútbol y que obviamente acceda a todos y a todas, poder disfrutar de este deporte que obviamente es tan pasional y que no por sí es el más visto en el mundo. Sería mi conclusión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Dame un segundito. Nadie sabe más de moda mayorista. El Gran San, porque nadie sabe más de mayorista que el Gran San. Estamos en Bogotá, Colombia. Estamos en la 10ª carrera décima. El Gran San, apoyamos la industria nacional. Somos la industria textil que mueve al país. Saludos, un abrazo para Jansen y para todos ahí conectados. Únete a nosotros y haz parte del deporte en las redes sociales. Visita nuestra y emisora online www.ovacionradiocolombia.com. Haz parte de nuestro fanpage en Facebook como Ovación Deportiva. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Búscanos como Ovación Deportiva Colombia y dale like a nuestra campanita para recibir notificaciones. Ovación Deportiva Colombia. No te pierdas nuestras transmisiones y programas deportivos. Ovación Deportiva Colombia. Más emoción, más deporte. Bueno, le hago la pregunta al doctor Gonzalo. Edgar, Aquí también relacionándola con... Ya va, ingeniero. Relacionándolo con... ya para terminar aquí con el doctor y con Guillermo, relacionándola con... Le hago la pregunta relacionándola con el Ministerio de Educación aquí en Colombia. El Ministerio de Educación está analizando, probable, se están proyectando a que los estudiantes terminen su año académico virtualmente hasta el mes de diciembre. O sea, no los van a mandar a sus colegios, a sus universidades, precisamente por guardarlos de la pandemia. Eso mismo podría hacerse con los jugadores y con todos aquellos que asisten de pronto deportivo, como son estadios, como son coliseos, etcétera. Dame la respuesta después del ingeniero Marino con sus... Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Estamos con el Grupo Colombiano de Emergencia, el primero en Colombia, para atender todo esto del coronavirus y las enfermedades de la gente. Curso ACLS, BLS, Unidad de Cuidados Intensivos, diplomados en UCI, Trauma y Urgencias, Grupo Colombiano de Emergencias. Estamos en todavía. Llama y prepárese a la línea nacional
317-45-1759. Recuerda la web es Estela, ahora con todos los cursos actuales. Muebles, fabricamos con diseño y calidad salas, comedores, alcobas, camarotes, muebles clásicos y deco para su hogar en la avenida 68, 2846 Sur, Barrio del Tejar. Recibimos todas las tarjetas de crédito, 3 años de garantía en todos los productos. Ira y haga sus pedidos a los teléfonos 318-81-31-74 y 710-29, porque Sur de Muebles es calidad de muebles. Bien, pues, doctor. Bien, me parece sumamente importante la pregunta. La cuestión educativa en Latinoamérica siempre ha sido marcada históricamente por estas diferencias socioeconómicas. Partiendo de ese sentido, cuando el Ministerio de Educación de alguna nación habla de que todos y todas sus estudiantes tienen que terminar el año de manera virtual, no solamente lo tiene que hacer de una manera teórica, ¿no? Lo que tiene que hacer es proveer a la población de los medios y las herramientas adecuadas para que estas personas tengan el acceso a Internet y el acceso del dispositivo, ya sea una tablet o una computadora, para poder terminar sus estudios. En Latinoamérica me parece tan a veces tan utópico pensar en que los gobiernos de alguna manera puedan decir algo que no es probable que se cumpla. Nosotros bien sabemos que si bien en Latinoamérica la gente se sigue obviamente muriendo de hambre, aún no suplir una necesidad básica como la alimentación o el agua potable, no podemos pensar en llevarles una computadora a la comunidad Wayuu, por ejemplo, en La Guajira, o acá mismo al norte de Argentina, en donde he visto por compañeros y colegas que han hecho esas expediciones y esos intervencionismos. Partiendo de eso, yo creo que los jugadores de fútbol tienen un sustento económico bastante fuerte para poder empezar a pensar en proyecciones educativas. En Inglaterra es muy bien conocido que los jugadores siempre tienen un diplomado aparte, un curso. Muchos son administradores, muchos son entrenadores deportivos, muchos tienen diplomados en administración bancaria, en empresas, porque el mismo dinero que les genera el fútbol los tienen que saber administrar. Entonces yo no creo que sea pertinente que el jugador de fútbol tenga un rol tan profesional. Es decir, ellos son una parte esencial, obviamente, del espectáculo deportivo en el mundo, pero aún así tienen que cumplir una función social que per se su actividad la da. Es decir, que llaman mucho, son modelos a seguir. El mismo Cristiano Ronaldo, Messi, James, Falcao, son modelos a seguir donde la juventud quisiera llegar a ser ese jugador que ahora se ve opacado por las magnificencias, por el capital que acumulan y por lo que muestran, ¿no? Entonces no sé si se puede aplicar esa metodología partiendo desde el Ministerio de Educación y aún más en los futbolistas, que me parece que tienen un rol totalmente aparte y que deberían, en este tiempo que les queda de tiempo libre, que aún así ellos tienen bastante tiempo libre, repensar su rol social como futbolistas. Qué bueno, doctor Gonzalo. Bueno, ya vamos llegando al final, nos quedan 5 minuticos y yo les voy a plantear, porque se nos ha quedado mucho tema en el tintero, mucho tema. No sé si de pronto para mañana vuelven a aceptar la invitación y seguimos, ¿por qué no? Departiendo de estos temas tan bonitos. No sé si de pronto me acepten la invitación y continuamos el día de mañana. No sé qué me va a decir David y bueno, ustedes me dirán si pueden mañana aceptar la invitación a la misma hora.
Dos preguntas importantísimas con las cuales no me podía ir. Es primero que todo al médico. Gonzalo, ¿cómo ve la situación de los médicos, de la situación médica, obviamente en Argentina, en comparación a lo que se está viviendo en este momento con la situación médica colombiana? Y al periodista Guillermo, me encantaría preguntarle qué piensa acerca de lo que pasó hace unos días con el tema de Sebastián Villa. Nuevamente me gustaría que nos lo comentara como desde una perspectiva periodística, puesto que vi en el Twitter lo que dijo Pablo Carroza, discúlpeme, el periodista también deportivo de Argentina, quien se refirió a todos los jugadores colombianos con una grosería, pues que en Colombia es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues me gustaría que usted nos comentara y de pronto nos ampliara lo que pasó con ese periodista, por qué se refiere así hacia los jugadores colombianos, y si de pronto... Sí, siga, Ed Guitar. No, dos preguntas, pero ¿por qué no las dejamos para mañana? Porque ya nos quedan 4 minuticos. Dejémoslas para mañana. No sé si el doctor en 2 minuticos y Guillermo en 2 minuticos nos las responde. Pues para... Gracias. Bueno, yo sencillo, si quieren lo hago. La violencia de género en la República Argentina es un problema muy serio, en el sentido de que fallece una mujer cada 24 horas o cada menos horas a causa de violencia machista. Yo no sé realmente lo que piensa en sus adentros el periodista que habló de todos los jugadores colombianos, no lo sé. Sí sé que los clubes de fútbol están teniendo políticas de géneros, o sea, de formación de géneros en sus planteles, en sus trabajadores. Está teniendo una política muy fuerte, porque realmente la cantidad de muertes que hay en Argentina de mujeres las mujeres por violencia machista es un número que es más, hasta incluso es más peligroso ser mujer que salir a la calle y contagiarte de coronavirus en Argentina. Por el solo hecho de ser mujer ya estás en peligro, es muy fuerte lo que pasa. Con lo cual, hasta incluso se ha elaborado desde el gobierno nacional un ministerio que está conducido por una abogada que trabaja sobre la temática de géneros. Los jugadores colombianos, evidentemente, tienen la posibilidad de encontrarse con departamentos de género en los clubes, pero en realidad la violencia machista es una violencia que en realidad es de la Argentina y es del continente. Es una problemática que atraviesa no solo a la República Argentina, sino a todo el continente. Okay. Creo que la cuestión de cómo, porque en realidad jugadores colombianos hay un montón y generalmente se forman como comunidades en el sentido de, por ejemplo, acá el compañero Gonzalo, que está en esta mesa, evidentemente está estudiando aquí en Argentina y conoce y se junta y le pide ayuda, muy probablemente, a amigos colombianos, porque te entendés, y digamos, y es lo que en realidad uno tiene que hacer, o sea, tener contacto con la gente de su propio país para poder apoyarse. Sí, es verdad que los jugadores colombianos han tenido, de hecho, desde que Boca catapultó a Bermúdez, al Chicho Serna, ha tenido como cierto estigma en cuanto a digamos, a la violencia, del narcotráfico, todo eso. Y me parece que es una cuestión de discriminación. Está muy mal eso, que el argentino, para manifestar por ahí su impotencia ante esos jugadores, los ha estigmatizado, pero sí la verdad es que Sebastián Villa ha tenido y ha sido denunciado por violencia de género y por su pareja Daniela Cortés, y él se ha tenido que ir de su casa, sobre todo porque la temática de la violencia de género aquí en Argentina es una problemática muy potente y que hay que atacarla
para poder hacer que las mujeres se sientan protegidas y que se sientan con el derecho pleno a ser ciudadanas y no correr ningún riesgo. Pero bueno, fue en este caso Sebastián Villa, como pudo haber sido cualquier otro tipo de jugador. O sea, lo de la discriminación a la comunidad por ahí de los jugadores colombianos es algo que ya es histórico, pero es más por impotencia que por otra cosa. Okay. Pero sí es verdad que los clubes han tenido políticas fuertes con respecto a la lucha por la violencia de género. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, con el tiempo que queda, me tomo un minuto diciendo solamente que esta pandemia en el gremio de los profesionales de la salud y en muchos otros, lo que hizo simplemente fue exacerbar y visibilizar los problemas que siempre hemos tenido los profesionales de la salud, que es la falta de recursos disponibles y el mal, por así decirlo, el mal pago que se ha hecho y el mal pago que se hace a los profesionales de la salud y las condiciones de trabajo en las cuales nos desenvolvemos, que muchas veces lo hacemos por obviamente la vocación y la pasión que nos llevó a estudiar esta y otras carreras de la salud. Entonces, solamente la conclusión es que la pandemia lo que hizo simplemente fue visibilizar y contar a la opinión pública los problemas que siempre hemos tenido en los establecimientos de salud. Muchísimas gracias, doctor. Únete a nosotros, parte del deporte en las redes sociales. Visita nuestra página y emisora online www.ovacionradiocolombia.com. Haz parte de nuestra fanpage en Facebook. Búscanos como Ovación Deportiva. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Búscanos como Ovación Deportiva y dale like a nuestra campanita para recibir notificaciones de programas y transmisiones. Ovación Deportiva Colombia. No te pierdas nuestras transmisiones y programas deportivos. Ovación Deportiva Colombia. Más emoción, más deporte. Bueno, muchas gracias. Le agradezco al doctor Gonzalo, le agradezco al periodista Guillermo desde la hermana República de la Argentina. Gracias por haber aceptado la invitación de parte de David Martínez. Y si ustedes quieren, mañana podemos seguir desarrollando estos temas que son muy bonitos, que son muy importantes. Y bueno, quedan cordialmente invitados. Le agradezco a David Martínez desde México y al ingeniero Marino Alberto Martínez. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y que la tengan y la pasen muy alegre, muy feliz esta noche. Dios los bendiga. Chao, chao, muchachos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a toda la mesa. Chao. A todos. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Únete a nosotros y haz parte del deporte en las redes sociales. Visita nuestra página y emisora online www.youtube